Permítanme que les dé la bienvenida, que agradezca a Antonio Jesús Morante Pineda que haya querido presentar su segundo libro con nosotros, aquí en la Fundación Aguilar y Eslava. Saben ustedes que este sitio es un sitio que surge en el siglo XVII, en 1679, y que tenía como motor principal para la educación de los niños más virtuosos de Cabra y enseñarlos en las artes y las humanidades. Saludo también con mucho cariño a Lori Moreno, profesora de griego, y a nuestro recordado don Julián, que nos inculcó las humanidades a muchos de nosotros en latín y en griego, y hoy vamos a hablar de eso, del latín, de griego, de lo clásico. Pues fíjense ustedes que desde el siglo XVII este sitio ha intentado mantener viva no solo la memoria de su fundador, de Luis Aguilar y Eslava, el espíritu de la importancia de la educación a las personas desde las edades más tempranas y sobre todo ese valor de lo clásico a la hora de comprender mucho mejor cómo somos, cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra forma de actuar y de ser. Cuando Antonio Jesús me llama para plantearme que le gustaría presentar su libro aquí, como ustedes comprenderán, nuestra primera respuesta fue que sí, porque esta casa está abierta a la educación y a la cultura, y presentar un libro siempre es una fiesta para poder compartir lo que su autor quiere darnos. Tengo que decirles también que yo conozco a Antonio a través de Johnny, que es nuestro peluquero, y que en un momento determinado nos puso en contacto, también está aquí, y le agradezco que permitiera que nos conociéramos, con lo cual, bueno, pues se forjaron unos lazos muy cotidianos que de una manera normal establecen precisamente que podamos hacer estas cosas. Y la Fundación, lo mismo que hace con personas consagradas desde el punto de vista de la academia, de la investigación, de la literatura o de cualquier otra actividad, también quiere promocionar, porque este es un sitio de enseñanza y de cultura para la gente joven, que la gente joven que empieza y tiene iniciativa esté formándose, preparándose y mostrándonos, divulgando todo lo que hace. Por tanto, cuando Antonio nos propone presentar aquí su libro, lógicamente fue una alegría y hoy además se ve corroborado por esta amplia presencia de personas a las que me permiten que les agradezca que estén con nosotros. Antonio es de Cabra, nació en 1995, tiene una trayectoria personal muy interesante. Él se forma en el Colegio Andrés de Cervantes y luego realiza un grado medio en el Instituto de Formación de Secundaria Felipe Solís, un grado de Tecnología, de Electrónica, y ahora es monitor deportivo en un gimnasio, ¿no? Con lo cual, fíjense que además esto entronca con esa especie de manera de ser de lo clásico en la que el cuerpo y la mente van unidos, y eso va a ser un poco lo que Antonio nos va a contar. Antonio hace una serie de estudios y de certificaciones en historia de Grecia, historia de España, historia de la guerra, historia universal, filosofía clásica. Fíjense ustedes que ha estudiado la ontología de Heidegger, que esto es una especie de tratado de filosofía de la dura, ¿no? De esa filosofía pura, profunda, que nos enseña cómo es el ser, ¿no? La ontología de Heidegger nos muestra, yo la recuerdo de mi estudio aquí en el instituto precisamente, y son esas cosas que si te salían en selectividad te asustaba porque no sabías seguro cómo iba a responder. Bueno, pues Antonio se ha dedicado a conocer bien la filosofía clásica y esta ontología de Heidegger, entre otras cosas, ¿no? Tiene un primer libro de poesía, Entre la vida y la muerte, que hace unos 4 años que publicó, y ahora se arriesga con esta especie de ensayo, novela histórica, en la que nos cuenta, bueno, con una serie de curiosidades muy bien documentadas, y creo que eso es un valor añadido al trabajo que ha realizado desde su formación autodidacta y con esa preparación que ha hecho a partir de una serie de estudios en los que ha podido conseguir información que para muchos es totalmente desconocida, porque saben ustedes que uno de los periodos menos conocidos, por ejemplo, de la historia de Cabra es la historia de Aigacros, ¿no? Aquel nombre de los orígenes de Cabra en la época griega, Aigacros, que ahora hablará él, y que como a mí me enseñaba don Julián García, era el nombre de la cabra montés, ¿no? La cabra agreste, ¿no? Y que da nombre primigenio, o posiblemente fuera uno de los orígenes del nombre de Cabra. Bueno, pues en esa mezcla de Aigacros y Gabron, Aegabron, el origen de Cabra, es esta inmersión
en la que Antonio Jesús Morante Pineda se mete, nos lo cuenta, nos lo escribe y ahora nos lo presenta. Compren ustedes el libro, él se lo va a dedicar después, tendremos alguna sorpresa que también nos contará luego. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta tarde y vamos a disfrutar seguro de lo que Antonio nos cuente de este Aegabrón, que va a ser seguro uno de los primeros libros de los muchos que espero que pueda publicar en el futuro. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a ti, Antonio Ramón, por brindarme esta oportunidad y ya está, muchas gracias pues, a vosotros que habéis venido, ¿no? A verme. Pues como bien ha dicho, al final llevo muchos años pues que llevo estudiando la historia sobre todo de Grecia clásica, que es lo que más me gusta, y claro, entre medias de mis estudios, pues hacía ciertas paradas para buscar información de otros sitios, y me dio por buscar cómo empezó pues, nuestro pueblo, que parte de nuestros pueblos, pues eso, cómo venían nuestras raíces, de dónde venimos, y todo el rollo ese. Pues bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que fui a la biblioteca y encontré pues, varios libros que me dejaron allí, libros bastante antiguos, así que no pude sacar, que solo podía leerlos allí. Y bueno, pues me emocioné bastante cuando descubrí que una de las posibles partes de donde podemos venir viene de Grecia. Entonces, claro, a mí eso después de estudiar tanto, me emocionó bastante. Y fue el motivo por el que yo decidí hacer este libro. ¿Qué más deciros por aquí? Pues bueno, primero lo que ha dicho hemos preparado unos dulces, una PSK, un dulce romano, ¿vale? Que se hacía en los anfiteatros romanos y lo tomaba la gente más poderosa y la gente más rica. Y viene de un libro de Apicio, que es un escritor romano que se dedicaba básicamente pues, a eso, a la cocina romana, y es lo único que tenemos sobre el tema. Luego si queréis pasaros, pues bueno, por ahí lo tenéis y podéis coger un poquito. Gracias a Tony también, que nos ha traído un dulcecito también, por ahí, unos bizcochillos que también podéis comer, ¿vale? Que bueno, que al final no quiero que esto sea simplemente que estéis aquí parados mirándome, que si queréis podéis levantaros, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Que al final me alegro de ver muchas caras conocidas que estáis por aquí y ya está, y luego otras que no os conozco, que bueno, que encantado de veros por aquí. Pues bueno, pues vamos a hablar de un poquito del pueblo, ¿no? Antes de que el pueblo fuera romano, que fue en el año 75 después de Cristo, ¿vale? Que el emperador fue Vespasiano, el que nos dio a nosotros como, digamos, como el título de villa romana. Fue una villa romana muy fuerte, la verdad, muy importante dentro del imperio. ¿El por qué? Pues yo me imagino que por la situación donde nos encontramos, en el punto donde nos localizamos, que al final pues está entre medio de Córdoba, entre medio de Málaga, y sería importante pues, para el comercio y para tal. Luego también tenemos mucha zona de agua y la agricultura y la ganadería, que también pues, será importante dentro de este paso. Decir que se sabe que Cabra fue importante porque encontraron muchas tumbas que vienen, vamos, que están escritas, que normalmente la gente que era más pobre o que no tenía importancia, esas tumbas pues no estaban escritas, se quedaban sin escribir. ¿Qué más deciros? Pues que mucho antes de la Cabra romana, ¿vale? Luego ya indagaremos un poquito más en la Cabra romana. Decir que, bueno, que Cabra nunca no fue tan, seguramente fuera como mucho de las mujeres que están por aquí, ¿vale? Que al final pudieron elegir, pues, bueno, a lo mejor a Pepe de los cementos, yo qué sé, y al final tuvieron una mala decisión y se casaron con el marido que tienen, ¿vale? No quiero mirar a nadie, pero vale, pues a Cabra le pasó un poquito eso, que no supieron elegir en el sentido de que varias veces se colocaron en el bando equivocado, ¿vale? Una de las veces fue, seguramente, aunque no hay mucho escrito sobre esto y me ha costado trabajo encontrar mucha información, una de las veces fue seguramente en época cartaginés, en las guerras púnicas, donde Cabra, pues claro, toda la parte de Andalucía estaba bajo control de los cartaginenses, donde comerciaban y todo el rollo este, ¿vale? Y en la guerra púnica de Escipión, seguramente Cabra participará dentro del bando perdedor, en este caso, que sería el cartaginés, ¿vale? Luego, más tarde, pasaría algo parecido en una batalla importante que tenemos por esta zona, que es la batalla de Munda, que
que sería la que Julio César se enfrenta a la parte de Pompeyo, ¿vale? Y Cabra pertenecería a la fila de Pompeyo, en la que cual también resultaría derrotada. Esto sería la parte mucho antes de la que tenemos de esa época romana. Luego llegaría la época romana, lo que os he dicho, que sería una parte importante, tanto que la sitúan que como municipio, pasó a ser villa romana, pasó a ser villa íbera, y tal, tiene municipio en la que tiene casa hasta algunas fuentes, según un tal Zacarías, dice que había casas de monedas, pero bueno, eso realmente no lo tenemos con certeza, ¿vale? Y bueno, y esto sería un poquito el contexto sobre lo que he escrito en el libro, ¿vale? Y ahora ya paso pues, a describir un poquito de qué va mi libro, ¿vale? Mi libro empieza en esa época, lo que he dicho, en la época romana, en la época de Vespasiano, donde dos personajes, uno sería Darien, ¿vale?, que es uno de los protagonistas, y el otro sería Marco Cornelio Novato, que es un personaje histórico que he puesto en el libro las cosas que he encontrado sobre él, aunque creo que realmente no son totalmente verídicas ciertas cosas, aunque yo lo que he encontrado lo he puesto. ¿El por qué creo que no son verídicas? Porque este hombre, es importante destacar que construyó un acueducto romano aquí en el pueblo, ¿vale? Que si no recuerdo mal, hay una fichita marcada en la Fuente del Río, ¿vale? Que desde ahí creo que, vamos, que pone el nombre de él y cómo se hizo. El acueducto no es un acueducto grande, como podéis imaginar, o por lo menos los que tenemos conciencia, como el de Segovia o el de Mérida, sería un acueducto que básicamente sería una acequia o poco más. Pero bueno, los romanos eran mucho de esto, de cuando tenían poder o tenían dinero, pues hacían obras para que se les recordara, y eran obras grandes y de este escalafón, ¿vale? Pues bueno, cuento la historia de ellos, en que realmente lo que hacen es que intentan descubrir un entramado sobre un culto maligno que sería el culto de Mitra, ¿vale? Esta sería una falla histórica que realizo a cosa hecha, ya que el culto de Mitra se hace muy posterior a esto, seguramente en el siglo I, siglo II después de Cristo, es cuando el culto de Mitra se hace aquí en Cabra, y obviamente no es nada perverso ni nada malvado, era un culto religioso simplemente, ¿vale? Pues desde este culto de Mitra pues, empiezan a hacer sacrificios a personas, y ellos intentan desenmascarar pues ese culto malvado, ¿vale? Mientras tanto, su abuelo de Darien, el protagonista, lo que le quiere decir o le explica la historia de cómo llegaron al pueblo los primeros habitantes de Cabra, que estos habitantes serían los griegos que antes he nombrado, ¿vale? Lo poco que se sabe de los griegos que llegaron a Cabra es que llegaron desde la Fosia, es decir, en la parte asiática que pega a Grecia, la parte que pega a Asia, y eran comerciantes que comerciaban por toda la parte del Mediterráneo. Además, los griegos fueron los primeros que se aventuraron junto a los fenicios y los cartaginenses a comerciar y a expandirse. Y no ha de extrañar que se ha descubierto de que no están por la costa, no se desarrollaron los asentamientos tanto en costa como se creía, sino que se desarrolló mucho más adentro. Hay varios casos como el de Montoro o el mismo Cabra que aquí digo, ¿vale? Seguramente este comercio era mediante los tartesos, es decir, los tartesos eran la raza que teníamos por aquí, digamos, más avanzada, porque los demás celtas, íberos, celtíberos, comerciaban, pero comerciaban entre ellos, nunca se habían expuesto a comerciar con otros tipos de razas diferentes, y los tartesos eran los únicos que sí se expandieron un poquito más, y tras comerciar, pues seguramente fueran lo que hicieran que, una vez más, digo, se asentaran en este pueblo por la localización y seguramente pues, por la cantidad y lo maravilloso que tenemos esta tierra, que es la que vivimos, la capacidad de poder plantación, de agricultura, de ganadería, de mil cosas que hay por aquí. ¿Y qué más contaros por esto? Pues que después de esto, ¿no?, de que los griegos se asentaron, posteriormente hubo también una batalla importante que mucha gente desconoce, que fue la desaparición de estos tartesos, que es la batalla de Alalí, que se hace entre griegos y fenicios, seguramente pues una vez más por el exceso y el descontrol y la propia avaricia de querer controlar todo el comercio de la zona, ¿vale? Al final siempre pienso que los excesos es un poco
como siempre digo, es algo malo, siempre debemos mantenernos en el punto medio de la cosa. Tanto comer en exceso es algo malo, beber en exceso es algo malo, incluso hasta hacer el amor en exceso, no, eso es imposible, no nos vamos a engañar, pero bueno, que eso, que siempre tenemos que mantenernos en el punto centro de las cosas, ¿vale? Que eso es lo que nos va a hacer, pues, tener el control sobre todo, ¿vale? Pues realmente de lo que trata el libro, de ese viaje de esos griegos hasta lo que hoy conocemos como Cabra. ¿Qué pasa? Que al final esos griegos simplemente eran comerciantes. Entonces yo lo que hago es que claro, que cambio de fecha, digamos, y hago ese viaje en el año unos 490 a.C. y ellos llegaron mucho antes. ¿Y por qué esa fecha? Porque creo que es la fecha que más conozco y más he estudiado, que empiezan las guerras médicas. Entonces yo empiezo describiendo la primera batalla importante, que es la batalla de Maratón, una batalla en la que los persas atacan Grecia, la primera vez que intentan atacar Grecia, la primera guerra médica, y en la que explico cómo el ejército hace la avanzada y los griegos vencen ese camino. Vencen a los persas y lo echan y desde ahí continúan hasta España, ¿vale? Ese sí es un poco ficticio, el viaje, que como he explicado no es el viaje que realmente hicieron, sino que es otro viaje totalmente diferente. Y al final un poquito hace el resumen del libro, es decir, que ya quiero que quien quiera pues que lo lea y ya me dé su opinión, ¿vale? Luego también os quería contar que varias curiosidades de aquí del pueblo, ¿vale? Como una que he dicho, la del acueducto. Otra curiosidad también importante es la que, bueno, eso de Marco Cornelio, ¿no? Que también os he contado, y que han encontrado también una tumba de una mujer llamada Flaminia, que bueno, que esta mujer era sacerdotisa de Isis, que es una diosa egipcia, ¿vale? Me resulta curioso de que esta mujer, la diosa egipcia Isis, era como la diosa de la magia, por así decirlo, es decir, que seguramente sería una mujer que era un poco, pues, lo que años después, quizás 1500 por ahí años después, la quemarían incluso en una hoguera, para que veáis lo que la sociedad desde acá entonces tuvo una declinación y claro, y al final la desinformación que hubo tan grande, capaz de que más personas simplemente por pensar diferente al resto o tener simplemente otro tipo de ideología, ¿vale? Y luego hay otro caso también muy interesante que encontraron, que cerca de la Camorra se encontró una estatuilla de Nilo, ¿vale? Que creo que hace poco estuvo por aquí, por el museo, creo recordar que ya se volvió a Córdoba, no estoy muy seguro, pero esa es una parte importante porque era de un culto de panaderos que se descubrió también que podía estar por la zona. No se sabe exactamente si los panaderos venían de aquí de Cabra o era simplemente eso, una asociación de panaderos que, como bien se sabe, los panaderos en la antigüedad, al igual que un poquito ahora, eran gente de postín y de dinero, gente importante que claro, que tenían dinero y hacían su asociación y servía un poco como era la nona en Roma, que al final tenían bastante poder sobre la sociedad. Y también hago como un pequeño, en el libro pongo un poquito sobre el tema, también como interés. Y ya está, poco más que contaros, esto es lo que os quería contar, un poco, daros lo que he descubierto sobre el pueblo y yo creo que no me dejo nada por aquí por el tintero. Si tenéis algún tipo de pregunta o algo que queráis preguntar, pues aquí estoy dispuesto a darlo a eso. ¿Ninguna? ¿Vale? ¿Alguien? ¿Nada? Vale, también decir que, bueno, quiero poner un poquito en contexto de que al final el tiempo de escribir o buscar información no es algo sencillo, y más desde un punto de una España que no había escritura, es decir, que al final, vuelvo a repetir, que quienes escribieron fueron los griegos, luego fueron los romanos, pero en la época antigua no había nadie en España que escribiera. Todo lo que he encontrado de escritura son de libros tostones, bastante duros de leer, como que quien esté interesado en la bibliografía, por ahí la he dejado también, ¿vale? Por si alguien quiere ver un poquito los libros de donde me he basado para hacer la novela. Y eso, que al final es un proceso complicado de hacer, y luego es verdad que la parte de escritura o desarrollo es algo más fácil una vez que ya tenga una buena documentación, pero bueno,
sí decir que eso, que al final es una parte complicada, pero bueno, que a mí me apasiona el encontrar, buscar información y ya está. Para mi siguiente libro, es que tengo casi en mente ya, sí quiero desarrollar un poquito más la parte romana de Cabra, que haré un poquito a continuación de este libro, y sí quiero desarrollar esa parte en donde este personaje que os he dicho, Marco Cornelio Novato, será el protagonista y desarrolle un poco su parte. ¿Vale? Según nos cuenta la historia, fue un general importante de época romana que combatió tanto con Vespasiano como con Trajano, ¿vale? Tengo que buscar más detalles con él porque lo único que he encontrado no me resulta verídica, ya que también dice que combatió en la batalla de Filipos, que eso resulta que es muchísimo antes que el resto, es decir, es justo por la época de Julio César, que seguramente de esa batalla hasta la última que nombran hay más de 100 y pico años. Y algo muy complicado que una persona viviera tanto y tal. Así que ahí me queda un arduo trabajo porque encontrar información, como he dicho, de esta época es muy complicada, sobre todo aquí en España y en nuestras raíces, pero bueno, estoy aprendiendo hasta griego para poder hasta traducir algunos textos y poder haceros, pues bueno, cada vez una novela más complicada y eso, y espero que os guste todo el proceso. Así. Dime. Bueno, siempre digo lo mismo, realmente el dónde, según dicen, es la parte de la antigua, vamos, la parte de la villa y lo que viene siendo toda esta parte donde estaba la muralla construida. Lo único que sabemos es que en la iglesia, la del Cerro, no me acuerdo el nombre, si es Don Juan Bautista, puede ser, o algo de eso, se encontraba el templo por el cual tanto griegos como romanos rezaban, que aquí se tenía fe a la diosa Fortuna. No ha de extrañar, ya que, bueno, a una Fortuna, pues lo que os he explicado, vivía en este pueblo con las condiciones que tiene. Entonces dicen que debajo de esa iglesia está la ruina de los antiguos templos, tanto griegos como romanos. Pero claro, al final una iglesia por encima y ahí no se va a tocar, ni se sabe la estructura que tenía el templo, ni nada. Pero realmente la zona vieja, según cuentan, a toda esa parte. Y me resulta curioso el hecho de eso, de que incluso construyeran un acueducto de la Fuente Río para transportar el agua hasta allí. Así que bueno, que eso, que al final ellos tenían muy buena estructura, además que a la vista está cualquier sitio que vayáis, ya sea al Medinilla o cualquier zona que haya algún resto arqueólogo romano, encontramos muchas cosas que hasta hoy en día dices, pues no veas cómo liaban para construir cualquier cosa. Y ya está, no sé si responde tu pregunta, pero pues, y ya está, yo creo que poco más que contar. Si... ¿Toda la información que has sacado para el libro ha sido de la biblioteca de Cabra? No, sí, vale, de la biblioteca he encontrado nada más que 2 libros, porque la información que hay, como siempre, es mucho más posterior. Y uno de ellos adquirí, que se puede comprar de hecho en la biblioteca, ¿vale? Ahí lo tengo también la bibliografía. Y al final lo mismo pongo en las notas de autor en el libro, pongo todo lo que he encontrado de la parte griega de aquí, de Cabra, de la parte romana de Cabra e incluso un poquito de España. Y bueno, y muchos libros pues son de eso, de lo que he dicho, de escritores griegos antiguos, como viene siendo Heródoto, que nos cuenta la guerra médica y otro tipo de guerra. Y tal, y escritores pues eso, más antiguos. Perdón. Dime. Y después de hasta donde se ha contado o hasta donde ha escrito, ¿cómo después fue el desarrollo de Cabra a lo largo de los siglos que se terminaron hasta nuestros días? ¿Cómo fue el desarrollo en sí, de cada pueblo? Claro, cada periodo tiene su característica. También decir que me he especializado en época clásica, es decir, que muchas cosas posteriores las desconozco, no he encontrado mucha información, no he buscado información sobre el tema.
Entonces yo sé hasta más o menos lo que he contado, la parte de romana, es decir, luego ya posteriormente lo que ocurrió o cómo se desarrolló, la verdad que no lo sé. Claro, hasta llegar a nuestros días. Básicamente eso, lo que he contado un poquito es como el origen de hasta esa parte. Es verdad que luego posterior pues sabemos lo que eso, que después pues tuvo la conquista musulmana que entró aquí, pues también fue todo musulmán, y más a la parte de Andalucía, que fue lo último que se reconquistó, ¿no? Como suelen decir, y tal, y luego pasó el cristianismo, luego pues todo este rollo hasta el día de hoy. Pero sí es verdad que no sé muchos detalles, como por ejemplo en esta parte de la antigüedad que sí me he preparado, así que siento mucho no poder responderte totalmente bien. Dime. Como una persona como tú, que te define autodidacta, como te han presentado, consigue darle forma a una inquietud personal en el estudio y proclamar en un libro. Y yo entiendo que cualquiera no está capacitado si no tiene un tipo de duda o algún tipo de inquietud en montar un libro. Yo soy totalmente ajeno a esto, pero entiendo que es súper difícil. Entonces, ¿tú te has apoyado en alguien? ¿Cómo has buscado esa información? ¿Cómo has estructurado eso? ¿Cómo te has traído? Pues te explico un poquito. Lo primero es que lo que te he dicho, me tiré muchos años, más de 10 años, que no, el por qué realmente no lo sé, el por qué me llamó tanto la atención esta época, pero desde que leí la primera novela o el primer estudio de historia griega, yo buscaba otro. Además, los que son más mis amigos más cercanos saben que hasta me decían, ¿y tú no te hartas de leer lo mismo? Y digo, no, porque cada autor me da una visión diferente. Entonces, bueno, siempre me ha gustado un poco el hecho de escribir, o un acto que he hecho desde muy chico, desde que estaría por sexto primario, por ahí, que escribía algunos poemas y tal. Y bueno, es lo que he dicho, que cuando yo descubrí que Cabra era griega, el origen de Cabra era griega, uno de los posibles, también digo que otros dicen que podía ser de los turdatanos, y otros que, bueno, un poquito más ficticio, de que Íbero sea un poquito más mitológico, de que Íbero había poblado pues muchas villas de por aquí. Y a mí el saber que veníamos de ahí era como una explicación del por qué a mí me llamaba tanto la atención eso. La verdad que no tenía ni esa inquietud, no sabía de qué me venía. Y el descubrir que Cabra venía de esto fue lo que a mí me hizo realmente el decir, pues yo voy a escribir sobre el tema, y ya que tengo el conocimiento de todo lo que yo estudiando, pues voy a expresarlo un poquito de una forma rápida, que sea verdad que no, eso, de que mi libro yo considero que se lee rápido, y es un libro rápido, de que no indago, porque realmente es que no me gustaba, no quería hacer eso, no quería una historia que no avanzara, es decir, que te leyera una página, seguía lo mismo, la siguiente lo mismo, quería algo rápido. Y sin embargo eso fue lo que hice, y el poder hacerlo, el cómo lo hice, pues la verdad que no lo sé. Me imagino que bueno, yo creo que todas personas, es decir, todo ser tiene su parte en la que a uno se le da bien dibujar, a otro se le da bien escribir, a otro se le da bien expresarse, a otro se le da bien, pero artísticamente todo el mundo tenemos algo, la música, o lo que pasa es que mucha gente no llegamos a experimentar o realmente no hemos probado lo que realmente nos gusta, pero yo creo que seguramente tú no piensas que no eres capaz porque no te has puesto a hacerlo, que seguramente te pongas a hacerlo y las primeras páginas que hagas dirás, esto no vale para nada, pero si sigas, al final en la práctica se basa todo. Al final me baso también en lo personal y en mi propio trabajo, de que nos llegan personas que no han tocado una pieza en la vida y al final se pueden poner y desarrollar muscularmente igual que cualquier otra persona. Al final eso requiere dedicación a lo que quieras hacer y que te gusta y te divierta lo que haces, simplemente. Gracias. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... y ya está, yo creo que poco más tengo que contar. Todo lo que tengo por aquí. El Pepe ya tiene ganas de irse. Así que, pues lo que os he dicho, que cojáis algún tipo de dulcecito y tal. Ahora pues voy a estar ahí firmando los libros, quien quiera un libro. Y yo creo que no se me queda nada en el tintero. Es decir, que cuando escribí el esquema creo que tenía más pensado, pero la verdad que ahora no me acuerdo ya de más que decir. Así que pues muchas gracias a todos por venir, y que es una alegría ver esto lleno.
eso me honra y eso, muchas gracias por todo, que os quiero mucho. Dani, dime. ¿Melodía profunda o medio? Siempre rompiendo el paralelo. Sí. Me gustaría saber en qué fuente verídica y qué cositas de decisión ha sido para este libro. Y segundo, también me gustaría saber si todo lo que hay es de verdad de fiel, porque también sabemos que muchos poetas griegos ponen sus exageraciones y todas las cosas. Sí, por supuesto. Pues claro, es verdad que, como bien dices, sobre todo los escritores griegos al final metían sus exageraciones, como por ejemplo eso, en la famosa batalla de las Termópilas, ¿no?, que todo el mundo conocemos por la película. Decían que el ejército era de más de 1 millón y en aquella época pues eso básicamente era imposible, no había tanta gente para que un ejército enemigo fuera tan grande. Sí, es verdad que se descubrió que más o menos serían unos 250.000 personas, que aún así movilizar en aquel tiempo a tanta población también debía ser algo digno de ver. Entonces, pues bueno, las batallas, o lo que sabemos, como bien has dicho, lo escriben los pensadores, y al final lo que sabemos, o lo que podemos saber, es lo que ellos han escrito, que básicamente, vuelvo a lo mismo, las batallas que he desarrollado, que vienen sobre todo de época griega, que es la parte verídica, digamos, de la batalla, pues son de Heródoto. Y bueno, al final a un poco de decir, pues bueno, lo que dice no es nada descabellado. Si es verdad que puede ser que sea verídico, igual que puede haber cosas, pues claro que no. Por eso la única manera de saberlo es teniendo una máquina del tiempo y poder viajar hasta allí. Es la única manera de saber si lo que escribió ese hombre era verdad o no. Si es verdad que hay muchas exageraciones. Lo primero, sobre todo, aunque en mi libro de esta parte no hablo, claro, sobre todo los griegos exageraban mucho porque la mayoría que escribían eran atenienses o eran de esa parte que estaba más desarrollada la escritura. Y sobre todo con la parte espartana, como lo de la película, sí hay muchas exageraciones, ¿vale?, sobre Esparta. Como por ejemplo, una de ellos decían que si los niños no eran fuertes o no estaban listos, se le arrojaban por un monte, el monte Taygeto que había allí, y cosa que eso no es verídico, puesto que no han descubierto nunca ningún tipo de hueso dentro del monte. Aparte, eran una sociedad guerrera en la que, claro, únicamente los que eran espartanos como tal eran ciudadanos allí, entonces derrochar un soldado era algo que no hacía. Y tanto la batalla esta que he explicado antes, la de Maratón, como una batalla que cuento de Himera, que es en Sicilia, ya que forma parte del recorrido que trazan los griegos hasta llegar a España, son verídicas, y como las escribo es tal y como lo que está recogido que es verdad, ¿vale? Luego las que pongo en España, que desarrollo un par de batallas aquí en España, una para explicar la casa del Turuñuelo, que es un asentamiento tarteso muy interesante, ya que en ese yacimiento hubo un sacrificio muy grande de animales. No sé ahora mismo la cifra, pero muy enorme, y después de ese sacrificio se prendió fuego al túmulo y nunca más se volvió a entrar ni a poblar ni nada de eso. Todas las batallas de estas partes es verdad que sí son un poco ficticias, y las pongo pues únicamente para conseguir que el libro pues tenga un poquito más de chicha. También os digo que lo que os he dicho, que encontrar algo verídico de España en época prerromana es muy complicado, y por lo menos no tengo las técnicas de encontrar cierta información. Ya quizá habría que buscar en sitios más sofisticados, yo que sé, algún tipo de universidad a lo mejor de donde se hizo cierta batalla, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, hasta ni la misma batalla de Munda sabemos realmente dónde fue. Muchos dicen que en Montilla, otros dicen que tirando para Osuna, otros dicen... Al final, España en esa época está muy complicado encontrar cierta información sobre batallas reales y tal. Así que esa parte, toda la parte de esa, sí es un poquito más inventada, únicamente pues para las todas darle un poquito más de interés. También decir que sí pongo los sitios históricos reales de la época, como eso que he explicado, la casa del Turuñuelo. También le doy un poquito como a la dama de Elche, porque nunca se sabe la dama de Elche realmente qué fue, si fue
una estatua funeraria o si fue una diosa o a qué viene esa escultura, y yo le doy como un poquito de significado a eso, pero realmente esas son cosas de la novela que son ficticias. Así que espero que haya respondido tu pregunta. Muchas gracias. Pues yo creo que si nadie más tiene ningún tipo de pregunta, pues bueno, por mi parte ya he terminado esto. Y ya está, aquí estaré, pues quien quiera pasarse, le firmo un libro y tal, pues ahí estaré. ¿Vale? Muchas gracias una vez más a todos por asistir.